Ya. Hola, muy buenas tardes para todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, les da la bienvenida a esta nueva capacitación virtual denominada Técnicas de Propagación de Especies Nativas Altoandinas y agradecemos su participación en esta convocatoria. En la producción de la tarde de hoy, me complace presentar a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía y quien les habla, Magda Bermúdez. Hoy contamos con la participación de Aura Mayerly Martínez Rojas, quien irá presentando durante esta jornada las bases conceptuales de las técnicas de propagación en especies nativas. El evento contará con un solo segmento, en donde tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y en el transcurso de esa hora usted podrá realizar las preguntas que surjan en la caja de preguntas. Finalmente, recordamos a todos los participantes y a los asistentes, por favor, registrar su asistencia en el link que hemos dejado en la caja de preguntas. Sin más preámbulo, me permito presentar a Aura Mayerly Martínez Rojas. Ella es ingeniera en agroecología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, magíster en agrobiología ambiental de la Universidad del País Vasco y actualmente es candidata a doctorado en agrobiología ambiental de la Universidad del País Vasco en España. Aura tiene conocimientos en temas de propagación vegetal de especies nativas, exóticas, jardinería y agricultura urbana, y una amplia experiencia en investigación en entomología y manejo integral de plagas, control biológico. Bienvenida, Aura Mayerly, a esta nueva convocatoria. Buenas tardes para todos. El curso se enfocará en explicar técnicas de propagación tradicional en especies altoandinas. En el desarrollo del curso mostraremos algunas generalidades sobre la propagación en diferentes tipos de especies. Por favor, ¿me confirman si están viendo la pantalla completa? Aún no. Tienes que ponerla en modo presentación. Dejaste de compartir en este momento. Asimismo, pues damos las gracias a todas las personas que están llegando a este evento de capacitación y vamos a dar unos saludos muy especiales a Daniel Flores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a Mónica María Díaz del Jardín Botánico, compañera, Sebastián Guzmán, a Joan Alexander Pastrán del Jardín Botánico de la Subdirección Científica, a Heriberto Ríos, Alcaldía de Salento, bienvenido a este evento, a Karen Landázuriz de la Universidad Cooperativa de Colombia, a Diana Arévalo del Jardín Botánico, a María Teresa Barón de la Pontificia Universidad Javeriana, a Verónica Solarte de la Unicauca, a Santiago Ávila también de la Universidad Pontificia Javeriana, Andrea Suárez de la Universidad de Cundinamarca. A todos ustedes, bienvenidos y a los que se están uniendo a esta transmisión, damos la bienvenida. Ya tenemos la presentación, si quieres le puedes dar ahí en modo presentación, eso ahí abajito, se dejó de compartir nuevamente. No, es que no sé. A veces se demora un poco en cargar cuando le dan el modo presentación. Ahí se ve, perfecto. Bueno, como les comentaba, el curso se enfocará en explicar algunas técnicas tradicionales de especies nativas altoandinas. Empezaremos
sigamos con el contenido general de las generalidades, desarrollando alguna explicación breve sobre la propagación tradicional. También mencionaremos los tipos de reproducción en las semillas y tenemos ya la reproducción sexual y asexual. También vamos a hacer algún enfoque en diferentes tipos de sustratos que se implementan en el uso de la siembra de las semillas. Y veremos al final algunos ejemplos de propagación de especies, ya de tipo alimenticio, de uso para restauración, arborización y algunas plantas medicinales. La propagación vegetal pues surgió al principio, digamos, de una técnica muy antigua que, como sabemos todos, pues de acuerdo a las necesidades del hombre, las personas cultivaban, digamos, los alimentos y a través de ellos mismos necesitaban reproducir las plantas. A medida que la civilización fue avanzando, las plantas tenían, digamos, nuevos usos, ya como para alimentación para los animales, ya el uso de plantas medicinales y algunos árboles que se utilizaban para la construcción ya de viviendas o cercas vivas. A raíz del avance también de los tiempos, se tenían nuevas técnicas de propagación, digamos ya muy sencillas, que fueron surgiendo otras técnicas ya más técnicas para la reproducción de las mismas. En la propagación tradicional tenemos que conocer diferentes técnicas y procedimientos para realizar ciertas actividades que requieren práctica y experiencia, ya que, digamos, cuando vamos a hacer un corte de esquejes o corte de estacas, necesitamos saber cómo se debe hacer el corte de la misma. También necesitamos saber la estructura y el desarrollo de las plantas y tener un conocimiento, pues, de la especie que vamos a reproducir. Tenemos que los tipos de reproducción en las plantas se forman pues por células y su reproducción depende de la multiplicación de las mismas. Existen dos tipos de reproducción, una que es la reproducción sexual y otra que es la reproducción asexual o vegetativa, que ya se hace a través de diferentes partes de la planta. En la reproducción sexual vemos que es un método por el cual se obtienen nuevas plantas a través de semillas provenientes de la unión de células sexuales masculinas y femeninas, que dan origen a una semilla. La semilla es un órgano reproductivo que contiene un embrión. Donde está el embrión, pues obtenemos nuevas plantas. Y acá vemos algunos ejemplos de diferentes tipos de semillas. En la primera imagen se observa una semilla de la especie de trompeto. Es una especie que tiene, pues la semilla es negra y está recubierta por un arilo que recubre la semilla. Esta es muy atractiva para las aves. La siguiente fotografía muestra unas semillas de frailejones de Speletia, donde se observan que las semillas o aquenios provienen de un fruto compuesto. No presenta ningún endospermo y su embrión es central. En la tercera imagen vemos algunas semillas de la especie de Citralexillum o cajeto. Este es un fruto que tiene 2 semillas en cada fruto. Vemos algunos mecanismos de dispersión de semillas como es la autocoria, que la autocoria dispersa las semillas a través de frutos que se estallan o se abren explosivamente cuando están maduros, expulsando así la semilla a grandes distancias. Un ejemplo de ello es el croton, el sangregado, que encontramos en diferentes tipos de vegetación como
en sistemas ecoaltoandinos. En la ciudad también lo vemos, en Bogotá en muchas partes hay, en el Jardín, en la Universidad Nacional también hay, en grandes avenidas se observa este tipo de árbol. También tenemos la siguiente dispersión, que es la anemocoria, que es el agente dispersor es el viento. Las semillas tienen grandes adaptaciones para ser dispersadas a grande distancia. Las semillas generalmente son de tamaño muy pequeño, tienen unos pelos o grupos de pelos en el extremo de las semillas o presentan alas. Este es el caso de algunas especies de la familia Asteraceae. Un ejemplo muy común es como el diente de león, que se dispersa muy fácilmente. Tenemos otro tipo de dispersión de semilla, que es la barocoria, que en las plantas barácoras, las diásporas llegan a la madurez, se desprenden y caen a causa del peso, y esto conlleva a hacer una dispersión primaria. Posteriormente pueden ser arrastradas por el agua o trasladadas por animales, que puede ser una dispersión secundaria. Un ejemplo de ello es el aceituno. Otro tipo de mecanismo de dispersión es la hidrocoria, que las semillas son transportadas por corrientes de agua, tienen una adaptación de capacidad de flotar. Un ejemplo es el coco. Y finalmente tenemos el mecanismo de dispersión de la zoocoria, que es a través de los animales, que de esta manera hacen la dispersión, y tenemos como dos clasificaciones, que es la endozoocoria, que es el transporte de las semillas por consumo en diferentes tipos de animales, como las aves, y son ingeridas y posteriormente son defecadas. También tenemos la ectocoria, que es el transporte externo de las diásporas por adhesión de las mismas a la superficie del cuerpo de los animales, o también de nosotros mismos, que a veces llevamos, digamos, ciertos semillas o en nuestra ropa. Una característica importante de las semillas es que se pueden adquirir y se almacenan de acuerdo a tres clasificaciones, que son, pues tenemos presente el concepto de semilla ortodoxa, que adquieren una tolerancia a la deshidratación durante su desarrollo y pueden almacenarse en estado seco por periodos predecibles y bajo condiciones específicas. Un ejemplo de ello son las especies de la familia Aricacea, como el Vaccinium, como la uva camarona, Maclania rupestris, entre otros ejemplos que ya miraremos más adelante. También tenemos otro tipo de semillas, que son las semillas recalcitrantes, que son semillas que no sobreviven en condiciones de sequedad o frío cuando son conservadas, ya que tienen un alto grado de humedad, y no, pues se torna, digamos, o sea, cuando se congelan, pues se dañan y no resisten, digamos, el congelamiento. Tenemos algunas recomendaciones en la reproducción sexual, que debemos, cuando tengamos una semilla, si necesitamos, digamos, una semilla, debemos tener presente que el origen debe ser, digamos, que sea orgánica, si es una especie nativa, que tengamos acceso a zonas de recolección donde observemos, digamos, buenos individuos para realizar la colecta. En lo posible, pues se deben buscar semillas en zonas cercanas, ya que si traemos semillas de otros sitios de diferente, digamos, clima, no sé, el periodo de adaptación va a ser diferente. Asimismo, debemos, cuando colectemos una semilla, tener presente los datos de la fecha y los diferentes porcentajes de germinación. Los porcentajes de germinación se realizan, digamos, en investigaciones donde ya se tiene cierta cantidad de semillas, se cuentan, y asimismo cuando se siembran y germinan se estima este porcentaje de germinación.
Podemos sembrar las semillas dependiendo de la especie. Usamos bandejas germinadoras como las que vemos en la imagen, que son individuales, tienen una gran ventaja porque nos ayuda con el sistema del desarrollo de raíces. Y cuando vamos a realizar el trasplante, pues la planta no va a sufrir un estrés como en el caso de que sembremos en una bandeja como la que está en la parte inferior, que es una bandeja que no está dividida, pero que nos ayuda a sembrar más cantidad de individuos. También podemos sembrar en algunos bancos de germinación, ya depende de las condiciones que tengamos y de los requerimientos que necesitemos. También debemos tener presente que las condiciones de siembra dependen del tamaño. Cuando vamos a sembrar se requiere el doble del tamaño de la semilla. Cuando son semillas muy pequeñas, se ponen sobre el sustrato, al boleo se cubre con un sustrato muy liviano para que las semillas puedan germinar fácilmente. Y asimismo se recomienda colocar un plástico transparente para mantener la humedad. Acá en estas imágenes vemos algunas fotografías de bandejas que tenemos plásticos y también tenemos tapas. Hay algunas bandejas que ya las venden con tapas plásticas transparentes que las venden en el mercado con este fin. Ya miraremos las condiciones de germinación, que debemos tener presente la temperatura y humedad. También dependerá mucho de la especie. Digamos, en especies que son como palmas, que requieren mayor cantidad de temperatura porque la germinación es un poco más demorada, se requiere hacer otros procesos ya de escarificación para que nos ayude en el proceso de germinación. Cuando realicemos el riego, debemos tener pues presente el tipo de contenedor o lugar donde hayamos realizado la siembra. Y debemos evitar como regar en exceso porque puede causar algunos daños y aparición de enfermedades, sobre todo hongos. También debemos tener presente la densidad de siembra porque cuando son semillas muy grandes, las semillas necesitan pues, sembrarse a distancias superiores, digamos, dependiendo de qué tamaño. Miraremos la distancia, pero sí se recomienda pues tener una distancia de unos 5 centímetros, 2 centímetros, sí, depende si tenemos las condiciones, porque hay veces nos toca reducirnos como en espacio y sembrar pues de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Al momento de realizar la siembra, antes de realizarla, los recipientes se deben desinfectar, se deben lavar con abundante agua, utilizar, digamos, algún producto como hipoclorito o peróxido para evitar desarrollo de enfermedades. El periodo de germinación también depende mucho de la especie, ¿no? Como les comentaba. Digamos, en el caso pues, de una palma, en el ejemplo de la palma de cera, una semilla puede tardar aproximadamente en un invernadero en germinar con algún tratamiento unos 4 a 6 meses. Debemos tener en los germinadores o bandejas el suelo húmedo, digamos, para que no evitar, digamos, resequedad y que sea fácil pues, mantener la humedad en las semillas. Ya cuando aparecen nuestras semillas, cuando germinan nuestras semillas, observamos que ya salen las dos primeras hojas. En algunos casos, las hojas no son reales, porque, por ejemplo, acá tenemos el caso de esta especie que es el dividivi, que es una especie que le salen dos hojas, pero ya va cambiando con el desarrollo de su crecimiento. Al momento de realizar el trasplante, pues se recomienda pues evitar tocar las raíces, se debe evitar la exposición de plántulas al sol directo mientras se realiza el proceso. En el caso del vivero, en el vivero La Florida y túnel de propagación, pues los procesos se hacen con polisombras para evitar, digamos, este tipo de exposición. También dependerá del lugar donde estemos sembrando.
Tenemos el siguiente tipo de reproducción, que es el tipo asexual o vegetativo. Este tipo de propagación se define como la reproducción de una planta a partir de una célula, tejido u órgano. Se orienta a la reproducción idéntica de plantas con características deseables, lo cual es ambicionado en la permanencia de una característica de una generación a otra. Vemos algunos ejemplos en la imagen, donde tenemos algunos órganos como son el tubérculo, ejemplo de ellos son la papa, la remolacha. También tenemos otro ejemplo que es el bulbo, que el ejemplo pues son el ajo, la cebolla, los tulipanes en el caso de flores, de especies de jardinería. Tenemos también rizomas, tenemos un ejemplo como es el jengibre, el lino. Y ya en estolón, que un ejemplo típico es la fresa, y en el caso de jardinería puede ser una cinta. Y también tenemos esquejes, que son fragmentos pequeños de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Y un ejemplo pues puede ser en jardinería y arborización, la polígala. También se utilizan algunos esquejes en plantas herbáceas, como la lavanda o el geranio. A continuación, pues veremos unas recomendaciones para la reproducción de tipo asexual. Las estacas deben ser de 15 a 20 centímetros. Se recomienda que tengan de 3 a 4 nudos. El corte se debe realizar 5 centímetros abajo del nudo y se debe sembrar inmediatamente después del corte. Se utiliza, digamos, algunas veces un plantulador para realizar el agujero y sembrarlo. En la imagen vemos un caso, un ejemplo, que es un esqueje de hiedra. Es una especie pues, de jardinería que la encontramos en diferentes tipos de lugares en la ciudad, en las jardineras, en los separadores. No se debe, cuando se realice el corte de esquejes, se debe tener presente que las plantas deben estar en buenas condiciones, no estar deshidratadas, porque esto pues nos interfiere en la reproducción y no va a enraizar bien. También se debe utilizar algún producto desinfectante cuando se realice el corte. Algunas veces utilizamos hipoclorito de sodio, peróxido o otro tipo de desinfectante en la herramienta. Los esquejes se deben ubicar con buena iluminación, pero debe tener una sombra, debe evitar la exposición plena al sol, porque si no, se nos va a secar y no nos va como a enraizar fácilmente. Se debe hacer un buen corte del esqueje. Se ve cuando tenemos esquejes o partes de la planta con flor y hojas, se debe quitar esas partes para que induzca el crecimiento en la inducción de las raíces. Mayerly, señora. Tenemos varias preguntas en este momento. Dicen, buenas tardes, ¿cómo está? Le pregunto, una persona anónima, ¿cómo se puede reproducir el 7 cueros, Tibouchina lepidota y el amarrabollo, Meriania nobilis? Sí, yo tengo justo un ejemplo en la parte final que voy a hablar de la familia de las melastomatáceas, y en algunas especies se realiza la propagación sexual y ya en otras especies como de Tibouchina heterómala se utiliza también esquejes. Pero ya lo explicaré pues en la parte donde tengo los ejemplos. Hay otra, ¿hay algún sustrato especial para la propagación sexual? Es que depende ya de la especie. Pues el sustrato que comúnmente se utiliza, la tierra mezclada con cascarilla, y también algunas veces se utiliza arena. Ya depende de la especie, pero pues generalmente se puede utilizar la mezcla de tierra y cascarilla. También se utiliza compost, lombricompost. Es que depende mucho pues, de los requerimientos de la planta. En el caso de las orquídeas, por ejemplo, no se puede, se debe sembrar, es como ya en sustratos más inertes, como
en sustracoco o en carbón que nos ayuden porque ellos no requieren tanta humedad. Entonces todo depende de la especie. Acá Luis nos pregunta, ¿qué especies de alta montaña han reproducido de forma asexual? En el vivero, pues hace como un año, año y medio, en el vivero de la Florida, se hizo como un ensayo con unos esquejes de una especie de Polylepis, de coloradito, que pues está en el páramo. Se colectaron unos esquejes de algunos esquejes de esta especie, se plantaron y pues funcionó muy bien. Hay que hacerle pues como digamos, un tratamiento antes, porque la parte, digamos como que la nervadura o el tallito tiene unos pelitos como adyacentes, entonces toca como quitarle toda esa parte para que ellos induzcan en la raíz, en el enraizamiento. Listo. Y finalmente aquí nos hacen otra pregunta. En el momento de siembra de esquejes o estacas, ¿cuántos nudos deben ir bajo el suelo? Bueno, como comenté, las estacas, dependiendo, porque hay veces uno no consigue, digamos, tanto material, pero en el caso que les comentaba de la hiedra, tenía de 3 a 4 nudos y se debe enterrar más o menos unos 5 centímetros por debajo del nudo. Con eso el nudo es el que nos ayuda a como a enraizar fácilmente. Este tipo de cortes y eso se utilizan más como en especies de jardinería. Listo, sí señora, muchas gracias. Bueno, tenemos, como les comentaba, algunas veces podemos utilizar algunos enraizantes. Hay algunos que son como naturales, como tenemos el agua de lenteja, el agua de coco. También se utilizan algunas veces extractos de sauce. Y tenemos ya los productos que venden comercialmente, como el hormonal, que son productos que nos ayudan como a realizar ese proceso de enraizamiento si lo requerimos pues rápidamente. También vamos a hacer una breve explicación sobre los sustratos. Pues el éxito de una buena propagación y para la reproducción de una planta dependerá mucho del sustrato. Como les comentaba, todo depende mucho de la especie, porque hay especies que, por ejemplo, en el caso de los cactus, obviamente no se van a sembrar en tierra, ¿no? Se van a sembrar en arena, no requieren tanta humedad. Ya en otros casos, pues se necesitan ya otros requerimientos. En las especies como altoandinas, como de páramo, se utiliza algunas veces la mezcla de tierra negra con cascarilla y también turba. Ya en otras especies se utiliza, digamos, que no son tan exigentes la mezcla de tierra con cascarilla, en otras, pues la mezcla de sustratos con sustracoco, con turba. Es que todo depende, o sea, de la especie que vayamos a propagar. Y la Perfecto. cantidad. Y con relación, perdóname, a Mayerly, con relación a, bueno, aquí una persona anónima nos dice, ¿nos puede recomendar bibliografía sobre sustrato? Bibliografía. Sí, me tocaría, pues si quieren me dejan el correo, yo les enviaría entonces la bibliografía, porque ahorita no tengo como presente un libro que hable como, pues específicamente de sustratos, ¿no? Sí, Porque ya bueno, uno, pues de acuerdo a la experiencia, pues va como adquiriendo ese conocimiento. Pero sí tengo algunos libros que les podría ser de interés. Si quieren, listo. entonces, no sé, con las memorias podría enviarles la bibliografía. Es correcto, es correcto. Acá pues les anunciamos a todos los asistentes y a las personas que están participando que entonces se enviaría esta bibliografía con las memorias del evento, para lo cual deberán dejar registrada su asistencia en el link que se dejó en la caja de preguntas. Gracias. Bueno, bueno, antes de realizar la siembra se debe hacer una preparación o desinfección como del sustrato. Para la preparación se realiza un tamizado que ya depende si lo tenemos a gran escala o a mediana escala o
Dependiendo, de nuestra casa lo podemos hacer si es una matera pequeña. Claro que también depende si la tierra que compramos ya está tamizada y no necesita este proceso, pues ya no necesitamos este proceso. Pero si es una tierra de pronto que conseguimos en algún sitio, que alguien nos la proporciona, se debe realizar como un tamizado. Utilizamos unas mallas, pues no, pues muy sencillas como para quitar los terrones grandes que puedan estar adheridos a la tierra. Y pues acá en la primera imagen pues tenemos una malla muy pequeña, pues que es para llenado de bandejas. Y en la segunda imagen vemos una rejilla ya más grande, un tamiz más grande, ya que es como para producción en vivero. En el proceso de desinfección, pues utilizamos una bomba de espaldas, puede ser, ya con diferente tipo de productos. Algunas veces utilizamos algunos desinfectantes como hipoclorito, como peróxido de hidrógeno o algunos de síntesis química. Ya también depende como pues de la persona, ¿no? Y el gusto, si les gusta usar, digamos, si les gusta y el recurso económico que tengamos, ¿no? Todo ya depende, es como del gusto de cada persona, si lo requerimos hacer orgánicamente, si lo que requerimos hacer químicamente, porque obviamente depende todo de la especie que estemos también propagando, ¿no? Si es a gran escala, pues en una empresa se está tratando siempre de hacer la desinfección pues químicamente. También se pueden utilizar otros productos orgánicos, como es el tricoderma, que es un producto que nos ayuda como a ayudar a prevenir la aparición de hongos, como el Damping Off. Y aquí en otra imagen, a la final hay una imagen que tenemos un proceso de solarización, que consiste en dejar una capa de 20 a 50 centímetros durante cierto tiempo y se le coloca un plástico transparente como para que este método como que no surja efecto, se debe dejar ese tiempo. Esta es una técnica que se utilizaba o se implementó inicialmente en Israel. A continuación, pues veremos algunos conceptos sobre las especies nativas, que ya, pues las especies nativas son especies que se encuentran dentro de un área de distribución natural u original sin la intervención pues, del hombre. Aquí en la imagen vemos un 7 cueros, que era la pregunta que nos hacían de cómo se propaga. Ya ahorita lo voy a explicar más adelante. Aquí pues tenemos algunos recursos electrónicos que nos pueden ayudar, digamos, a reconocer las especies, de qué familia son, el nombre científico, lugares de recolección, época, fecha de la misma. Y la página, pues el recurso está es en la página del jardín, el herbario www.jbb.gov.co, donde encontramos este tipo de información y a su vez, como se muestra en la imagen, tiene pues el voucher como del ejemplar botánico colectado en campo. También tenemos otro recurso que es la plataforma de nombres comunes de plantas de Bogotá. En la página encontraremos los nombres comunes y científicos de alguna especie. Si conocemos que el nombre de raque, entonces ahí automáticamente nos aparece el nombre científico, la familia, nos aparece también el origen, si es nativa, si es naturalizada. Tenemos al final de la página, se encuentra también los diferentes usos que tienen y tiene algunas infografías, donde si le damos clic encima de la imagen, en algunas especies, muestran los diferentes estados del arbusto o del árbol. También ya tenemos otros recursos, que es el catálogo de plantas y líquenes de la Universidad Nacional, donde encontramos también la misma información, nombre científico, la distribución, el hábitat, la altura en que podemos encontrar esa especie. Y a su vez tenemos la plataforma
de nombres comunes, donde lo que les comentaba es básicamente como lo mismo que la del jardín, solo que esta nos hace énfasis en cómo se mencionan otros nombres en diferentes departamentos del país. Aquí ya voy a explicar, digamos, algunos ejemplos y voy a dar como algunos ejemplos de cómo se propagan algunas especies dependiendo del uso. Vamos a hablar de las especies nativas alimenticias, de las de tipo medicinal y en la parte final algunas que se utilizan en la parte de restauración y arborización. Este es un ejemplo que es el agraz, que comúnmente pues todos conocemos, es de la familia de las ericáceas, es un fruto en baya de color azul que torna negro al madurar. Este tipo pues se realiza una reproducción sexual, pero también a la vez hay algunas personas que han realizado investigaciones en la parte vegetativa por microestacas. Es una especie que en un fruto pues se pueden encontrar de 20 a 25 semillas y las semillas pueden ser de tipo ortodoxo, o sea que pues se pueden almacenar de acuerdo a algún requerimiento que tengamos porque toleran la disecación. Otro ejemplo es la Maclania rupestris, es una especie también como que la encontramos cerca de los páramos, de los 2.700 a 3.000 metros, 3.200. Es una planta también que está los frutos son en baya de color azul a negro. Cada fruto tiene en promedio de 60 a 150 semillas. También es el almacenamiento es de tipo ortodoxo. Un tratamiento para realizar pues, la propagación y la extracción de la semilla, porque es un poco complejo, es dejarla fermentar unos 2 días, colocarla como en agua y ya después utilizando un tamiz vamos como sacando la pulpa que tiene. Y dejamos secar un poco las semillas y próximamente las sembraremos se pueden sembrar como en la imagen que tenemos en bandejas pequeñas. Esto se le hace como unos surcos pequeños. El sustrato puede ser una mezcla de tierra, cascarilla de arroz, y si tenemos turba se podría incluir, aunque ya depende si tenemos este tipo de sustrato, porque la turba es un sustrato que es muy costoso. Pero pues ya todo depende de los recursos económicos que tengamos, ¿no? Para la propagación y uso de sustratos. También podemos utilizar lombricompost, una mezcla de tierra y lombricompost. El lombricompost se recomienda mezclarlo, no se debe sembrar solo porque esto nos puede llegar a afectar las semillas. Tenemos otro ejemplo que es la papayuela, es una especie pues, que la encontramos también cerca de los 2.600 a 3.000 metros más o menos. De hecho, en Bogotá, pues en una época y en la sabana se sembró mucho. Era muy famoso, digamos, como todos los dulces de papayuela. Es una especie muy fácil de reproducir. Es un fruto en baya de color amarillo, que la reproducción se hace por medio de semilla. Cada fruto puede tener más o menos 100 semillas por fruto. Y el tipo de almacenamiento es intermedio, o sea, no lo debemos conservar por tanto tiempo porque si no, no nos va como a germinar. La semilla la debemos no almacenar tanto tiempo. Para el tratamiento, pues se debe colocar en un tamiz, también con abundante agua porque esa pulpa es un poco también como difícil de quitar de las semillas. También pues se aconseja antes de sembrarla, dejarla por ahí 24 a 48 horas en agua para acelerar como pues la germinación, aunque estas semillas germinan muy rápido. Se deben sembrar en bandejas que tengan, pues como vemos acá en la imagen, alvéolos o tubetes, como normalmente se le dice este tipo de bandejas, como grandes para que ellas mismas como que germinen fácilmente.
porque tienen un crecimiento, pues, inicial es rápido. Ya después de que, como que o sea, la germinación es rápida, pero el crecimiento es un poco lento también. Vemos algunas especies nativas de uso medicinal. Entre estas tenemos el granizo, es una especie que la encontramos en páramo, Lediosmon. Es una especie que el fruto viene en baya, de color blanco, se reproduce de tipo sexual y cada fruto puede tener unos 4 o 5 semillas. Ya dependerá del tamaño de las mismas. Esta especie se utiliza mucho en hierbas, en tés, de uso aromático. Es una especie también de muy lento crecimiento. También se recomienda sembrar en una mezcla de tierra, cascarilla y lombricompost. Tenemos esta otra especie, que es el Simplocus teiformes, es el té de Bogotá. Los frutos son de color negro al madurar. Es una especie que los antepasados la utilizaban como en tés. De hecho, pues se han hecho se han realizado algunas investigaciones donde algunas personas dicen que pues es muy bueno y se puede llegar, digamos, a consumir como un té normal de los que pues, comercialmente se tienen. Mayerly. Señora. Natalie nos dice, para la semilla de la papayuela, que es tan dura, ¿necesita algún tipo de escarificación? No, lo que les comentaba, esta semilla pues usualmente se deja, pues yo lo he hecho así, se deja de 24 a 48 horas en agua, porque ya germina muy rápido. Ya está germinando como en 1 o 2 semanas más o menos, si le damos todas las condiciones. Y dice aquí un anónimo, ¿cuánto tiempo se demora la macleania en germinar y convertirse en plántula? Ellas son demoradas, las plántulas de la familia Ericaceae son unas especies muy demoradas, más o menos tardan en unos 20 a 30 días en germinar y el crecimiento de la planta es muy lento, muy lento, por eso se han realizado como algunas investigaciones digamos, en realizar por estaca, pues por la parte vegetativa. Listo. Natalie ya nos había hecho la siguiente pregunta, no la habíamos leído, pero ¿en qué proporción de hipoclorito desinfecto el sustrato? Bueno, dependiendo, bueno, digamos, se aconseja, el hipoclorito se debe hacer en una mezcla, digamos, si tenemos una bomba de espalda de 20 litros, se coloca de 2 a 3 centímetros cúbicos por litro. Por los 20 litros, pues depende, o sea, depende. En 20 litros podríamos colocarle unos 5 centímetros cúbicos. Ok. Dice, de las especies frutales, ¿en cuánto periodo de tiempo pueden germinar? Las frutales, a ver, ¿cómo qué frutales? Como en general, pues depende de la especie, ¿cierto? Sí, eso dependerá de la especie porque pues hay especies que son muy rápidas. Por ejemplo, la uchúa es una especie que la encontramos como también, es una especie como altoandina, sobre todo en los 2600 o algo así. Y sí, se demora, digamos, que todo el transcurso dependiendo de esta. En el caso de la uchúa, pues ella se demora como en germinar más o menos todo el proceso como en establecimiento y ver unos 3 meses y ya para producción, pues la producción la hace como a los 70, 80 días y en el año pues tenemos como una producción constante. Ok, perfecto. Juan Fernando Gómez dice, buenas tardes, ¿para el té de Bogotá se usa la hoja o el fruto para el té? La hoja. Ok. ¿Cómo se puede, anónimo,
¿cómo se puede germinar el árbol de encenillo típico de Huasca y La Calera? Sí, esta es una especie que se ha también pues colectado en campo. Bueno, pues eso se colecta, los árboles son bastante grandes, nos toca llevar como una jarretadera bien larga porque los árboles aproximadamente encontramos unos que miden de 7 a 10 metros, hay otros más bajitos. Pero la Weizmannia se germina la hemos germinado como en mezcla de tierra, cascarilla y turba. Funciona muy bien, las plantas se adaptan muy bien, pero el crecimiento es un poco demorado. Para tener una planta más o menos de unos 15 centímetros demoramos como unos 6, bueno, dependiendo también la germinación, de unos 8 meses más o menos, como todo el proceso, a tener una planta más o menos de 15 centímetros. Es una planta pues de lento crecimiento también. Listo. Cristian nos dice, ¿qué condiciones de propagación y cultivo requiere la uva camarona? Bueno, la uva camarona, pues la hemos, digamos, se ha sembrado en bandejas. Como les comentaba, las bandejas pequeñas que tenemos, así como estas bandejas que tenemos, acá se le hace unos surcos y ellas se siembran pues al voleo porque son tan pequeñas las semillas y la mezcla puede ser lo mismo, tierra, cascarilla, turba o lombricompost si tenemos. También se puede incluir arena porque pues son especies que también como que están acostumbradas a todo tipo de terrenos, digamos, y pueden resistir son muy resistentes también a la sequía y a la humedad, o sea que, todo es como compensado este tipo de especies, ¿no? Porque en el páramo, pues, hay días que llueven mucho y hay otros días que son muy secos, ¿no? Sí. Jessica Sierra dice, buenas tardes, ¿qué especies vegetales hay que evitar alrededor de la siembra de las plántulas nativas en alta montaña? ¿Qué especies debemos evitar? Sí, sí, señora. Pues las que son, pues, o sea, lo recomendable es tener siempre como especies nativas, ¿no? No colocar semillas, pues, que sean como de tipo exóticas o naturalizadas, porque esto nos va a afectar grandemente, pues, las plantaciones. Listo. Sebastián, ¿hay diferencia en cuanto al tiempo de crecimiento entre la propagación sexual y la asexual? Sí, pues es que depende, pues como les comentaba, en especies de jardinería, por ejemplo, tenemos especies que si las reproducimos asexualmente, pues es mucho más rápido, aunque también nos toca tener pues como hacer un rescate de las mismas, ¿no? O sea que también debemos tener como material para hacer un tipo de reproducción asexual. Es más rápido, pero cuando no tenemos los recursos, o sea, las plantas, como para de ahí mismo sacar el otro material, pues obviamente necesitamos ya hacer la reproducción por semillas. Listo. Aquí tenemos Juan Fernando. Yo he intentado germinar semillas de sangregado, pero no ha sido posible. ¿Tiene alguna recomendación? Sí, estas semillas son bastante complejas porque como les comentaba es de tipo explosivo, entonces a veces uno como que ya no forman como el embrión bien y a veces vienen vacías. De hecho, pues sí, se ha sembrado antes y pues se ha colectado bastante material y han germinado muy pocas plántulas. Sí, se van a hacer, pues tengo como fines personales ya y educativos en realizar un tipo de investigación en esta especie porque sí es muy compleja, pues como la propagación. También depende mucho como de la fuente semillera. Ok. Anónimo, ¿la semilla de Vaccinium también se pone en agua para extraer la semilla? Sí, sí, se puede dejar fermentar igual que la maclania, que la uva camarona, pues, para que sea más fácil como como la extracción. Hay otras, bueno, hay varias preguntas. Estamos muy activos el día de hoy. Dice, ¿cómo se germina el raco Vallea stipularis? Ah, el raque. Sí, yo lo voy a explicar, por aquí lo tengo. Si quieren me esperan y ya les explico Listo, cómo, listo. Más que acá lo adelante tengo. entonces se Sí, especifica. porque aquí lo tengo. Un anónimo nos dice, ¿en uva camarona se podría replicar mediante acodo aéreo?
¿En qué, perdón? Mediante acodo aéreo. ¿En qué especie, perdón? Discúlpame que se me fue por acá. Uva camarón. Uva camarona. Sí, acodeario también, sí. Yo he leído algunas investigaciones en la Universidad Nacional que han realizado, pues, como experimentos y ensayos, y sí, sí tienen como buenos resultados también. Aunque obviamente debemos tener bastante material, entonces hay veces como que es mejor, pues, digamos, si estas especies están como que son tan demoradas y uno irlas como, así, como hacerles ese mal, digamos. Yo preferiría no hacerles ese mal y más bien sembrarlas pero ya depende también de los fines, ¿no? Listo, sí. Luisa nos dice, ¿se necesita una profundidad de cuánto para la siembra del té de Bogotá? ¿Cuánto tarda? ¿Y qué cuidado se debe tener a partir de la germinación? Bueno, estas semillas son, pues tienen una testa bastante como gruesa y dura y se demora bastante en germinar, más o menos, sí, aproximadamente entre un mes a 2 meses y hasta más tiempo, porque sí, ella es bastante demorada, aunque es una especie que es poliembriónica, o sea que tiene como varios embriones, pero el problema de esta especie es que también lo afecta como un insecto que, pues, que hace que no tenga esos tantos embriones, ¿no? Entonces que apenas, o sea, que afecta al fruto. Listo. Aquí hay otra que, bueno, ¿qué enraizantes no comerciales usar? Y abajo dice, ¿han hecho reproducción vegetativa de Scallonia myrtilloides? Escalonia mirtiloides, rodamonte, sí, pues sí, o sea, bueno, sí, porque es que se ha hecho bastantes intentos de colectar semilla y es un poco complejo porque pues no está como tan fácil uno saber los tiempos de cuando está como la fructificación y demás, y sí, sí, pues no se han, o sea, no se han realizado como una investigación así como muy profunda y en detalle, pero sí, sí se ha hecho pues sencillamente por estacas y sí. Listo. Estefanía, ¿cómo germina la semilla de un árbol de uva de palo? ¿De uva de palo? Sí, no sé si hace referencia a la uva camarona, no lo sé. No sé, la uva de palo, no sé Bueno, si me puedes Estefanía, por favor, explicar. te recomendamos que nos especifiques un poco más. Un anónimo nos dice, buenas tardes, en el caso del mortiño, ¿se puede propagar por esquejes o de qué manera? Gracias. El mortiño, el esperomele, el mortiño, esperomeles, pues por estacas yo pues no lo he intentado, pero sí, siempre se ha hecho, es como por semilla, funciona muy fácil, aunque también la semilla es un poco demorada, porque tiene en germinar, tiene la testa bastante dura, pero sí, pero es una especie que también se podría intentar por vía sexual. Listo. Entonces, vamos a hacer 3 preguntas más para que puedas continuar y redondear un poco más. Entonces, dice Estefanía, ¿qué especie recomienda sembrar para un proceso de reforestación en un bosque altoandino? Bueno, dependerá también de las condiciones, ¿no? Pero generalmente se utilizan especies como rápidas, como el arboloco, que también lo tengo acá como ejemplo, el raque, la Valea stipularis, nogal, juglans, neotrópica. También dependerá mucho pues, del lugar donde estemos, ¿no? Listo. Tenemos otra acá, nuevamente con respecto al encenillo. ¿Es posible por esquejes o solo se puede desde semillas? Por Gracias. esquejes, se ha sembrado por semillas, por vía sexual. Por esquejes, no sabría, pues no tengo conocimiento de esquejes. No he leído tampoco que alguien haya hecho esquejes, no. Listo. Edgar Muelas dice, ¿cómo es la forma de propagación del pino colombiano? El pino, pues aquí también tengo como algunos pinos, tengo el pino romerón, el pino colombiano, pues pues le llamamos porque, bueno, hay 3 especies como que bastante a veces difíciles de conseguir semilla, que es ay, no recuerdo ahora el nombre, se me olvidó, Pocarpus, bueno, son 3. Yo acá tengo uno y ahorita lo explico más adelante también.
Listo, entonces creo que paremos un momentico acá, nos están preguntando también acerca del Quercus humboldti, pero entonces me gustaría que continuara para ver si en tu presentación están estos y poder hacer las preguntas. Sí, acá tengo el roble también. Bueno, íbamos en las plantas medicinales. Bueno, el té, como les comentaba, es una especie también de lento crecimiento. También tenemos otra especie que es el Drimys granadensis, es una especie que también se conoce como ají de páramo. Tiene un fruto en baya de 5 a 6 milímetros de largo, de color amarillo a verde, y cuando madura es de color negro. Tolera los suelos como ácidos y mal drenados. Se pueden sembrar en una mezcla de tierra y cascarilla, y turba también funciona muy bien, y arena. También pues utiliza en la parte medicinal, ya que contiene bastante vitamina C. Pues algunos autores dicen que contiene más vitamina C que un cítrico normal, y se utiliza también como uso condimentario. Ya pues de ahí su nombre común, que es ají de páramo. Es una especie también de lento crecimiento, súper lento, porque para tener una plántula de unos 10 a 15 centímetros se demorará, no sé, año y medio, sí, un año a 2 años. Tenemos otra especie que es el cordoncillo, es una especie que encontramos también como de uso medicinal. Los frutos son pequeños. El uso medicinal, pues, según algunos autores, dicen que son extractos, se realizan extractos para actividad hiportensora. Y como para... seguimos aquí con ya otro tipo, que ya lo que nos preguntaban de especies que se pueden implementar en la restauración ecológica. Tenemos especies como el arboloco, el esmalanthus, que es una especie que germina muy pues rápido, de entre pues tenemos plántulas de entre más o menos entre 1 a 2 meses, y el crecimiento sí es muy rápido. O sea que un árbol, si lo siembra, o sea, para que tenga un árbol una altura de 2 metros, puede demorar unos 3 meses. O sea que se aconseja sembrar este tipo de especie en procesos de restauración. También aquí tenemos el raque, que era la pregunta que nos hacían, la Valea stipularis. Esta especie, pues también los frutos son, las flores son de color pues rosado, los frutos son verdes, aproximadamente tienen de 4 a 5 semillas en cada fruto, y la reproducción pues se hace vía sexual por semilla. Se hace una mezcla de tierra, cascarilla, y ya pues se puede dejar así, o también se le puede colocar arena, ya dependiendo pues, de lo que dispongamos. La especie es una especie como de lento crecimiento, o sea que se demora en germinar por ahí 1 mes, y las plántulas para que tengan unos 15 centímetros se demorarán unos 3 meses más o menos. Tenemos otra especie que es el pino romero, la que nos hacían la consulta también del pino colombiano. Pues estos frutos son de color oscuro. Los utilizan las aves generalmente, digamos, para hacer todo su proceso de alimentación. Y las semillas son bastante grandes, tienen una testa bastante dura, se debe hacer unos procesos se pueden hacer unos procesos de descarificación, se pueden implementar lijas, ya que, como les comenté, la testa es bastante dura. Ella germina si no le hacemos nada, o sea, si la colectamos, le hacemos el lavado de la pulpa y demás, se puede demorar en germinar unos 2 a 3 meses. Es una especie de lento crecimiento. Estas plántulas que ven aquí en la última fotografía
llevaban más o menos unos 3 años en germinación y en crecimiento, porque es una especie, como les digo, de lento crecimiento. Tenemos otra especie que también se utiliza y se recomienda en los procesos de restauración, que es el aliso. Es una especie que las semillas son de color como naranjadas. Los frutos, como los ven en la primera imagen, son verdes, pero ellos al madurar se tornan color café, como se muestra en la última imagen. Y de ahí se desprenden las semillas, se germinan también fácilmente en un sustrato de tierra con una mezcla de cascarilla. Y ya se podría dejar así, porque es una especie que no, pues como que no requiere tantos como recursos para la germinación. Tenemos otra especie que es la Vilia rosea o cariseco. Es una especie que, a pesar de que se reporta como en otro tipo como de altura, es una especie que se ha adaptado como bien acá, pues en Bogotá hay muchos árboles, sobre todo en el norte por la carrera 15. Se ven, se ven unos individuos de esta especie. En el jardín botánico también hay varios, como se muestra en la fotografía. Y ya acá tenemos el fruto. Ya germina muy rápido, yo creo que en unos 15 días germinan muy rápido. Y en la última imagen pues vemos como el crecimiento de la plántula, más o menos en 15 a 20 días se puede realizar el trasplante en este tipo de bolsas porque crece muy rápido. Tenemos otra especie que es la palma de cera o Ceroxylum quinduense. Es una especie que, como les comenté al principio, pues las semillas se demoran bastante en germinar. En esta bandeja, como se observa en la imagen, se sembró alrededor de 1500 semillas y el proceso tardó como 6 meses para realizar el trasplante. El trasplante se realizó, o sea, germinó y empezó como a germinar. Más o menos el trasplante se hizo como al año. Y pues es una especie de lento crecimiento también. Tenemos aquí algunas especies nativas, como mencioné, el 7 cueros, como mencionaron algunas personas de las preguntas. Acá vemos una imagen, en la imagen de la flor roja, es el 7 cueros que encontramos cerca al páramo, Tibuchina grosa, que es de color rojo. Y aquí en la parte pues derecha encontramos los 7 cueros o 7 cueros Tibuchina lepidota. Y en la parte superior, Bucketia glutinosa. Son especies que se aconsejan también utilizar en los procesos de restauración, aunque son bastante como complejas de propagar, porque son especies que, a pesar de que germinan, tardan en germinar como aproximadamente 20 días. El establecimiento pues en el desarrollo plantular es bastante lento y demorado y le da como mucho tipo de enfermedades, entonces nos toca como cuidarlas demasiado como para realizarles el trasplante. Pero sí, son especies que son atractivas, digamos, a la vista, ¿no? Por los colores que tienen. Hay diferentes tipos como de 7 cueros, de colores y demás. La pregunta, bueno, estos tipos que vemos acá en las imágenes se realiza por reproducción sexual y ya tenemos otro tipo de tibuchinas como la tibuchina heterómala o 7 cueros brasilero, que ese sí se puede realizar por vía sexual con el corte de estacas y pues prenden muy rápido como ese tipo de procedimiento. Tenemos algunas especies que se utilizan en arborización. El roble es una especie que encontramos sobre de hecho en Bogotá hay bastantes árboles. Sobre la carrera 15 al norte hay bastantes. De hecho allí a veces se colectan, aunque ahorita últimamente pues encontré que tenían como varias plagas, pero son frutos que germinan muy fácil. Se recomienda como sembrarlo un poquito como diagonal, dejar una profundidad más o menos de unos 15 centímetros y dejar una distancia aproximadamente de unos 5 centímetros.
Ellos germinan aproximadamente en 15 a 20 días, pero el crecimiento ya en bolsa sí es bastante como demorado. Mayerly, tenemos un montón de preguntas, entonces pues te voy a leer por lo menos unas 5 para que vayamos sacando, ¿bueno? Bueno, dice un anónimo, ¿cómo se puede reproducir el siete cueros, Botiochina lepidota y el amarrabollo Meridani nobilis? Sí, estos 7 cueros se colectan las cápsulas. Se colectan las cápsulas, ellas abren, se colocan como, bueno, se colocan en una bandeja con periódico y ellas abren ahí fácilmente. La semilla es de color como marrón y ellas se colocan en una bandeja con una mezcla de tierra, puede ser tierra, cascarilla y turba. Si tenemos turba, ideal porque es un sustrato que nos ayuda muchísimo. O también se puede sembrar en solo turba y nos funcionaría bien pues, para evitar las enfermedades, porque como les comenté, es una especie que es muy compleja como de que se establezca, porque germina bien, pero a veces ya en el establecimiento como que se demora y muere a veces las parte de la bandeja que uno ha sembrado. Dice Cristian, una pregunta para el final para no interferir la conferencia. ¿Nos podrías contar un poco más sobre los enraizantes, su utilidad y preparación? Bueno, como les comentaba, hay algunos como... me faltó mencionar el aloe vera, pues el cristal de la sábila se puede utilizar. Digamos, cuando realicemos el corte de un esqueje, se coloca en la parte pues inferior el cristal de la sábila, lo dejamos secar unos minuticos, puede ser unos 20 minutos, y se recomienda pues sembrar inmediatamente. También podemos hacer una mezcla se pueden dejar unas lentejas en agua de un día para otro, 24 horas, y esa agua pues nos sirve también como enraizante. También se puede utilizar agua de coco, que también pues funciona muy bien. De hecho, hay muchos artículos donde recomiendan este tipo de enraizador. Bueno, tenemos a un anónimo que pregunta, ¿qué recomendaciones hay para aumentar el porcentaje de germinación de arboloco y trompeto? Arboloco y trompeto. El arboloco, sí, el arboloco, las veces que hemos sembrado, eso depende a veces mucho de la fuente semillera. Lo ideal es que cuando cojamos las flores, los aquenios estén muy oscuros, tampoco tan pasados, y porque sí es una especie que es bastante a veces como complicada, pero también depende mucho de nuestra fuente semillera. El sustrato, pues sí, se puede ser una mezcla de tierra y cascarilla. Y ya el riego normal que se debe realizar todos los días, pues un riego moderado. Y el trompeto también hay que sembrarlo, o sea, cuando lo aconsejable, lo recomendable es sembrar, cuando colectemos, sembrar inmediatamente, o sea, como hacer todo el proceso de extracción de semillas y sembrar, digamos, si colectamos, bueno, sembrar 2 días después de la colecta o un día, o pues porque no se pueden, digamos, como que almacenar tanto tiempo este tipo de semillas. Entonces sí se debe recomendar pues sembrar inmediatamente. Tenemos un anónimo que pregunta, ¿qué plantas comestibles nativas altoandinas soportan la sombra? Bueno, comestibles, pues la uva camarón es comestible, el vaccinium también. Pues es que todas ellas son como de sombra, ¿no? ¿Qué más? La uchua también, es una especie como altoandina. También pues soporta como la sombra. Bueno, también tenemos a alguien que pregunta, ¿podrían explicar cómo germinar el roble? Y también cómo podríamos germinar el yarumo plateado. Bien. El roble, como les comenté, pues debemos colectar las semillas. Ellas caen, ¿no? Ellas a veces caen porque sí, a veces uno encuentra árboles muy grandes, entonces es imposible colectarlas, pero ellas van cayendo, son de color marrón y se siembran
como les comentaba, como a 5 centímetros de profundidad, dependiendo del tamaño, porque hay unas muy grandes, entonces dependerá mucho del tamaño. Pero sí debe ser el doble del tamaño de la semilla. Se siembra en una mezcla de tierra cascarilla porque pues, no requiere mayor, como, no tiene, digamos, ningún así como problema de germinación porque germina muy rápido. Aunque hay que tener cuidado porque las raíces, hay veces salen como, cuando germina, hay veces salen como muy torcidos. Entonces también nos toca tener en cuenta eso porque hay veces es mejor descartar la plántula así que esté torcida y no sembrarlo así porque ya el árbol ya se nos va creciendo así tal cual. Angie pregunta, para los que no tenemos experiencia en el tema, ¿qué especies nos recomienda para comenzar a sembrar en nuestra casa? Pues yo recomiendo el roble. El roble es una especie muy fácil que la podemos sembrar en una matera de 15, de esas de diámetro de 15 a 20 centímetros y funciona muy bien. Aunque es una especie que pues que va a crecer muy rápido, o sea, en el contenedor va a crecer rápido, pero es un árbol que obviamente ya el crecimiento para tener un árbol, o sea, el crecimiento de un... O sea, la matera lo podemos dejar por ahí tal vez unos 5 meses nomás, en nuestra casa, digamos. Hay otras especies ya como más sencillas, como, a ver qué podamos conseguir. No sé, que todas estas crecen muy rápido. El aliso podría ser otra especie que la podemos tener en nuestra casa. El guayacán de Manizales también. De hecho, algunas veces se hacen bonsáis. Y aquí les voy a mostrar cuál es el guayacán. El guayacán. Esta es una especie que podemos tener perfectamente en nuestra casa porque el crecimiento es súper lento. Germina muy rápido, como a los 20 días. O sea, ya no requiere tampoco tan mayor como sustrato. Una mezcla de tierra y cascarilla está bien. Germina muy rápido y el crecimiento, como les digo, sí es bastante complejo. Si queremos hacer, digamos, un bonsai de este tipo de planta, cortamos las raíces principales, las dejamos crecer un poquito y cortamos las raíces principales y es un árbol que se nos va a ver muy bien, ya dependiendo de los gustos, ¿no? También. Sí, Pero yo aconsejaría, de hecho, esta especie para sembrar en nuestras casas, porque sí, como les comento, no crece tan rápido. Tenemos a un anónimo que dice, excelente conversación. Cuando hablas de semillas ortodoxa, ¿influye el estado de dormancia? Sí, o sea, es que debemos tener en cuenta estos términos porque cuando colectamos y las almacenamos, esto pues nos va a afectar, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, de este tipo, por ejemplo, de semillas como el guayacán, se recomienda también como sembrar, no almacenar más de 6 meses. Aunque de hecho se hizo una prueba porque se dicen que es una semilla como que no se debe almacenar, pero después de 6 meses las semillas germinaron muy bien. Entonces sí nos toca tener como en cuenta ese tipo de procesos. Por ejemplo, hay otros tipos de especies como el mango, que no toleran como esa disecación, por lo que tienen bastante humedad y tienen como el fruto muy grande, ¿no? La semilla muy grande, el embrión. Entonces esto sí no se podrían almacenar. Ok, dice alguien más. El jardín botánico ofrece la posibilidad de adquirir semillas de especies nativas y hace también la misma pregunta. En el caso del roble, Quercus humolditi, ¿cuáles son las mejores condiciones para su germinación? Bueno, en el jardín botánico no comercializa ningún tipo de semilla, ¿no? Aunque hay muchas empresas, digamos, como comercialmente que están como ya realizando este proceso, entonces pueden encontrar pues casas comerciales que vendan las semillas. El roble, pues como les comenté, es una especie pues, que no requiere mayores como condiciones, solamente pues colocarla, si la tenemos en nuestra casa en una matera, colocar pues una semilla, dejarla como unos 10 centímetros más o menos, dependiendo también del tamaño, y hacer un riego constante y ella germina muy rápido, a los 15-20 días germina muy bien.
Alguien anónimo pregunta, ¿qué arreglos florales recomiendas para estas especies en ecosistemas andinos? Esto con fines de restauración. Arreglos florales, perdón. Sí, ahí dice arreglos florales, ¿recomiendas para estas especies? Bueno, pues si queremos flores como este tipo de especies, ¿no? Como el siete cueros, que son como muy vistosas. ¿Qué más? Ahorita no se me ocurre como otras casi. También hay otras como el chocho, la eritrina, que se encuentran a veces como que son muy vistosas como para los pájaros, ese tipo de cosas. Bueno, tenemos alguien anónimo que pregunta, ¿conoces algún vivero que venda especies nativas o pueden ser adquiridas en el jardín botánico? Pues por el lado de la vía Cota hay bastantes viveros de especies. Pues algunas son, pues hay todo tipo de viveros, pero hay algunos que se encuentran especies nativas. Sí. Al norte también hay pues viveros, sí, de hecho sí hay, en Boyacá sí hay bastantes viveros que comercializan especies nativas. El jardín, pues no, el jardín no comercializa ningún tipo como de especies nativas. Okay. De hecho no comercializa especies, solo libros, ¿no? Sí. Cristian pregunta, ¿qué especies nativas altoandinas, en especial del Huila, se pueden sembrar para mejorar las condiciones del suelo y mantener los ecosistemas del lugar? Me refiero a aquellas que brinden protección a otras especies y al ecosistema. En el Huila, pero es que eso dependerá del clima, ¿no? Mucho. Pues es que depende en qué clima estemos, ¿no? O sea, aunque bueno, en el Huila también. Pero bueno, podemos incluir, digamos, especies como el aliso, Vilia rosia, el roble, el nogal. Allá el clima es bastante caliente, ¿no? Pues es que depende también del lugar, ¿no? Donde, pues... Ok. Stephanie pregunta, ¿uva de palo o jaboticaba? La especie es Miriquiari qualiflora. ¿Cómo es su proceso de germinación y siembra? Uy, no, la verdad este nombre no me es familiar. Me tocaría buscarlo, pero no. Ok, anónimo. Dice, ¿qué tratamiento se le debe practicar a las semillas de yarumo para su germinación? Bueno, las semillas de yarumo, de hecho sí hemos sembrado bastante, se han hecho pues colectado en Bogotá, en los individuos que hay. Bueno, ellas vienen como con un mucílago que se debe dejar como en agua también 2 días, y porque tiene como un pegante, es como pegajoso, se deja como unos 2 o 3 días en agua, se ayuda con un tamiz o un colador como para extraer todo ese tipo de mucílago que tiene. Y la semilla pues ella germina muy bien en un sustrato la mezcla de tierra turba. Okay. Germina bien, germina muy rápido y el crecimiento es bastante rápido de esta especie. Bueno, Juan Fernando Gómez pregunta, ¿la semilla de arboloco es la negra que está dentro de la flor cuando se marchita? Sí, es esa, sí señor. Es parecida a la del fraile. No voy a generar. Sí, es el aquenio que es negro. Tiene que estar negro o sea, lo ideal es que esté negro cuando se coloque, porque a veces está como... Verónica pregunta, hola, buenas tardes, el cordoncillo Piper SP, ¿para qué se usa y cómo puedo propagarlo? Gracias. Bueno, el piper se puede utilizar, se puede propagar también por semilla. Las semillas son de color marrón, se utilizan en procesos de restauración, también con fines medicinales, como lo mencioné. Y también se puede reproducir vía sexual por cortes de esquejes, que funciona muy bien también. Okay. Nancy, discúlpame, hay varias personas, tenemos varias preguntas, hay hartas preguntas a Mayerly. Consideramos por tiempo, si por favor pudieras terminar la presentación. Hay varias personas que nos están pidiendo que
Ya, por favor, terminemos y al finalizar resolveremos entonces las preguntas que queden vamos a dar solo un tiempo limitado y las que queden por resolver se enviarán entonces con las memorias del evento. Gracias. Bueno, gracias. Aquí tenemos otra especie que se utiliza en procesos de restauración e implementación de arborización. El nogal es una especie también que encontramos en cualquier tipo de ecosistemas. Se adapta muy fácil. La germinación de esta especie es bastante demorada. De hecho, tarda aproximadamente como unos 2 meses en germinar. De este fruto también podemos extraer una semilla que comercialmente pues está, que es una nuez pequeñita. Las plántulas, bueno, después de que germine, ellas crecen muy rápido, pero el árbol ya, digamos que en la etapa de vivero, sí se demora bastante como el crecimiento. Para tener un árbol de 1,5 metros se demorará aproximadamente 1,5 a 2 años. Es una especie que se puede sembrar perfectamente en bandejas, como se muestra en la imagen. Y tenemos en bancos germinadores también, ya depende de las condiciones, porque como les comenté, es mucho más fácil sembrar en tubetes porque nos sale todo el sistema radicular y al momento de realizar el trasplante, pues se hace muy fácil. En cambio, cuando lo tenemos en un banco germinador, como se observa en esta fotografía, pues es un poco más dispendioso y más demorado como la realización del trasplante. Tenemos otra especie, el cedro, Cedrela montana, es una especie que germina fácil en un sustrato de tierra, una mezcla de tierra cascarilla. Germina muy rápido, germina aproximadamente 20 días. El crecimiento también es bastante demorado. Pero el problema de esta especie es que sufre como de un insecto que no, pues que cuando uno va a mirar ya no tenemos semillas, entonces como que a veces es complicado conseguir este tipo de frutos. Y lo otro que a veces es inexacto es la fructificación, ¿no? Porque se supone que tiene como un periodo al año, pero hay veces ella germina antes o fructifica antes, perdón. Entonces esto pues a veces es una desventaja. Aquí tenemos como los frutos que vienen como en tipo y tenemos las semillas de tipo alas, que ya germinan pues fácilmente, como les comenté. Bueno, esto sería como toda la presentación que les tenía de la parte de propagación. No sé si pues respondamos algunas preguntas como para finalizar. Pues tenemos bastantes preguntas. Pues tú me dirás, vamos a seguir. Dice, enraizantes no comerciales. Me encuentro en la localidad 20 de Sumapaz y no he visto arboloco. ¿Aconsejable introducirlo? Bueno, en esa zona de Sumapaz hay otra especie que es otro parecido. Se llama Montanoa quadrangularis, creo. Es una especie de arboloco también, solo que ya es de ese tipo como de ecosistema. O sea, sí hay otro tipo de especie parecida, o sea, igual. Se aconseja, pues, sí es una especie recomendable porque de hecho en muchos procesos de restauración la implementan cerca a como algunas fuentes hídricas. Lo mismo que la lisa. Bueno, Luisa, ¿qué tanto se ha estudiado acerca de la propagación de Caesalpinia spinosa? Caesalpinia, yo la tengo por acá en una imagen. Sí, esa es una especie que se utiliza, de hecho hay muchas investigaciones de uso cosmético. También se utiliza en procesos de restauración y si hay algunos que han hecho como investigaciones en esta especie. Bueno, mientras buscas, continuamos. Tenemos un anónimo que pregunta, ¿recomienda alguna especie que ayude a conservar el agua? El arboloco, el aliso.
Otra pregunta de un anónimo. ¿Ha tenido experiencias con berberis? ¿Cómo se propaga y cómo se extrae el fruto? Aquí vemos la imagen de la calzalpinia. El berberis, sí, el berberis, pues hay diferentes especies. Es una especie que tiene, pues los frutos son como oscuros, tiene una testadura, se demora, yo creo que aproximadamente unos 20 a 30 días en germinar, pero el crecimiento sí es bastante como demorado. Se puede utilizar una mezcla de tierra con cascarilla también y turba, funciona muy bien. Okay. Un anónimo nos pregunta, ¿las especies nativas que mostraste también se dan en clima cálido? En clima cálido hasta donde, sí, pues algunas, no todas. En clima cálido sería el Villa Rosia, algunos 7 cueros hay, pues ya de otro tipo como de especies. El pino romero también hay en clima cálido. Pino romero, roble. Ok. Tenemos a Diana María. Dice, muchas gracias por el taller. ¿Qué tipo de proceso se debe realizar en semillas como las de palma? ¿Se recomienda algún tipo de escarificación? ¿Cómo se haría? Sí, pues sé que existen diferentes tipos como de hormonas para realizar estos procesos como de aceleración de la escarificación, pero usualmente pues lo que hemos hecho antes es dejar como las semillas, los frutos en agua, o colocarlas, inclusive se puede colocar en agua caliente, pues no tanto tiempo, y eso nos ayuda como a acelerar también ese proceso. Pero no, ellas son bastante como, o sea, si depende, o sea, si las queremos rápido, si tenemos que hacerles un proceso, ya nos tocaría como algún tipo como de producto químico aunque también se pueden realizar procesos como lijarlas un poquito para que sea más rápido. ¿En cuánto tiempo germina el aliso? Había escuchado que la semilla El de aliso roble... puede germinar, señora. Dale con la del aliso. El aliso germina en unos 20 días más aproximadamente. El crecimiento es bastante pues como les comenté, es un poco demorado a veces. Bueno, dice, había escuchado que la semilla de roble se deja unos días a la sombra y luego se saca a la luz para que germine más rápido, ¿es verdad? Sí, yo pues pues como que no he realizado este tipo de ensayos, pero sí he visto algunos como videos donde realizan este tipo de prácticas que lo colocan, de hecho algunas especies que colocan las semillas en la oscuridad, las envuelven, de hecho a veces cuando las semillas son pequeñas en aluminio y germinan muy rápido. Sí, de hecho creo que también se puede hacer de hecho sí se ha realizado con especies como el nogal y esto, sí, el roble también se podría. Edgar Muelas pregunta, ¿el pino colombiano Podocarpus oleifolius se puede propagar por esqueje? Pues creo que se ha propagado por vía sexual, en parte ya propagación como in vitro. Bueno, un anónimo pregunta, ¿qué recomendación para propagar laurel de cera, ya que a pesar de escarificar no logra germinar? No, es que el laurel es bastante demorado. A ver, tenemos que quitarle el laurel, las semillas son como de color verde, tiene una cera que la recubre, esa cera nos toca como quitarla. La debemos quitar como con algo, ayudándonos como con un tamiz y arena. Y esto nos hace que le quitemos como esa cera y ella la podemos dejar en agua también unos 2-3 días y la sembramos, pero ella es bastante demorada también en germinar. Yo creo que se demorará 1 a 2 meses en germinar aproximadamente. Otra, ¿en los sustratos de propagación es recomendable el uso de micorrizas? ¿Podemos usar micorrizas? Sí, sí, no lee las micorrizas, pero sí se aconseja también micorrizas. De hecho, a veces se realizan estudios donde se traen, digamos, de condiciones como de especies nativas y funciona muy bien, sí. Aunque comercialmente ya también existen, pero pues eso también dependerá de la especie, ¿no?
porque no todas se van a adaptar a todas las especies. Buena tarde, charla interesante y valiosa. ¿Cuál es la mejor forma de propagar el magnolio? ¿Por codo, por acodo o por estaca? Pues en magnolia, pues sí sé que, bueno, por semilla es un poco complejo porque como que no se tienen muchas semillas, por lo que no, como que no hay buena polinización. De hecho, en el jardín, pues algunas veces se ha intentado realizar polinización, pues ya como manual. Acodos, creo que sí han hecho algunas investigaciones en acodos, pero pues no sé muy bien los resultados, la verdad, de esta especie, porque esta sí como que nunca la he propagado. Alguien anónimo nos pregunta, ¿han germinado polilepis por semilla? Sé que en algunas investigaciones sí se ha germinado, lo intentamos, pues es que es bastante complejo porque la fenología cuando uno va a campo como que el tiempo no nos da y cuando uno ya vuelve ya no está, pero no, por semilla no lo hemos intentado. O sea, hemos buscado, hemos ido a campo en varias oportunidades, pero no, nunca hemos tenido como la oportunidad de tener como material para sembrar. Otra, ¿qué enraizantes no comerciales usar? ¿Cómo se reproduce el mano de oso Oreopanax bogotensis? Sí, el mano de osos, pues bueno, tenemos varias especies. De hecho, tengo la primera imagen, tengo una imagen de la mano de oso, del fruto. Sí, son frutos de color que son de verde, su estado inicial y tornan a color oscuro al madurar. Ellos se pueden también colocar en agua, un tratamiento así en agua, o sea, normal, tradicional, en agua 2 días y se puede sembrar y germina muy bien. Es una especie también como de lento crecimiento. Ok. Dice, ¿qué enraizantes no comerciales usar para cerca viva? ¿Qué recomienda en el páramo? Enraizador natural, pues puede ser como les comenté, como la aloe vera, el agua lentejas. ¿Y qué usar como cerca viva en el páramo? Como cerca viva, cerca viva en el páramo, pues ahí sí, no sé, pues es que en el páramo hay especies, pero pues yo no me atrevería como a recomendar ninguna, de hecho, no sé. Ok. Cristian pregunta, otra consulta para el jardín botánico o para la ponente. También se han hecho estudios de propagación para especies de bosque andino entre los 1200 a 1800 metros. Si es así, ¿nos podrían colaborar con bibliografía al respecto? Sí, se han hecho algunos estudios de especies que son ya como de ocoteas, que están como cerca y sobre todo en el Salto del Tequendama. Eso creo que sí hay algunas investigaciones, sí, tendría que averiguarlas. Claudia pregunta, ¿qué características beneficiosas tienen las plantas de aliso, guayacán y tecoma? Perdón. ¿Qué características beneficiosas tienen las plantas de aliso, guayacán y tecoma? Bueno, el aliso es una especie que se utiliza, digamos, cerca a las fuentes hídricas. El tecoma es una especie que también nos ayuda como en la parte, por sus flores amarillas, en la parte como de polinización, como todo lo de la parte como de aves. ¿Y la otra especie cuál es? Perdón. Guayacán. Guayacán y tecoma. Aliso, guayacán y tecoma. Guayacán, sí, Guayacán es una especie también que nos ayuda a todos en los procesos de como de restauración. Ok. Leonardo pregunta, ¿qué disponibilidad de semillas se tiene del coco cristal? Uy, no sé cuál es el coco cristal. Así tendría que dejarme de pronto el nombre científico, a ver si de pronto conozco algo. Bueno, un anónimo pregunta, ¿para restaurar zonas de los cerros orientales de Bogotá es recomendable utilizar especies vegetales nativas de otras zonas del país? No, pues de hecho en los procesos que se han
pues que se realizan en los cerros, se han entregado diferentes, pues este tipo de especies, se han incluido ya especies como el cucharo, diferentes tipos de cucharos como los mircines, laurel de cera, laurel de cera, nogal. También se han incluido, bueno, dependiendo del cerro, ¿no? Si estamos al norte o al sur, dependiendo. Al sur se ha utilizado también algunas veces arbustos de ayuelo que nos ayudan. Nancy, Bueno. discúlpame interrumpir. Tenemos 2 minutos más para resolver las preguntas que falten y poder dar cierre al evento. Listo. Entonces, vamos a hacer otras poquitas y dejamos. Bueno, dice Ludy Archila, ¿qué documentos nos recomienda donde encontremos estos procesos pregerminativos? Procesos pregerminativos. Bueno, ahorita, bueno, en el jardín de hecho hay dos manuales, 2 tomos que son de especies de propagación de especies nativas. Ahí encontramos como especies de alimenticias y medicinales. Les podría, el nombre pues no lo tengo ahorita a la mano, pues que me deje porfa el correo y yo le enviaría entonces la información. Bueno, un anónimo, ¿qué tipos de sustratos recomienda para Polylepis? ¿Sustrato? El Polylepis, turba. Si tenemos turba, sería bueno. Con una mezcla de tierra también. Alguien dice, el jardín botánico ofrece la posibilidad de adquirir especies nativas. Por lo que veo, la mayoría de las especies de las que se han hablado son idiosidúos, arbóreos. ¿Qué puedes decirnos acerca de las herbáceas, helechos y arbustos? Pues tenemos especies herbáceas para procesos de restauración y algunas plantas medicinales, como las salvias, se reproduce por vía asexual, realizando cortes pequeños y ellas germinan, prenden, pues enraizan muy fácil. También tenemos otro tipo de arbustos, ya como mencioné, el ayuelo, la cordia, Cerindosácea. Tenemos diferentes como tipo de arbustos. ¿Conoce técnicas para propagación de frailejones, Speleia sp? Sí, pues métodos, pues se han realizado algunas colectas en campo de los frailejones, mezclas de tierra y turba y arena. Se puede mezclar con arena también, funciona bien, aunque son bastante a veces demoradas. De hecho, una vez tuvimos unas y se demoraron como 6 meses en germinar. No creería que ya no iban a germinar, pero sí germinaban como a los 6 meses. Y ya el crecimiento pues sí es bastante como lento. Aquí tengo, perdón Nancy, aquí tengo el libro que preguntaron, pues tengo acá la referencia. El libro es Propagación de especies nativas de la región andina, subdirección científica, Jardín botánico. Y estos son los autores, Córdoba, Guzmán, Pamela Zúñiga y Ricardo Pacheco. Ok. Claudia pregunta, ¿cómo extraen la semilla del fruto del nogal? ¿Lo parten o lo siembran con todo y fruto? Bueno, se siembra con todo y fruto, o sea, se realiza todo como el proceso. Esta semilla, este fruto se deja como en fermentación, unos días se puede dejar, colectamos bastantes en una lona, ellos pues suelta como toda esa pulpa, solo. Ese fruto se puede colocar también en agua y se coloca, ya se siembra. Bueno, acá está. No sé qué otras preguntas. Bueno, te voy dando la otra pregunta. ¿Tourneofortia fuliginosa es una especie que han intentado propagar? No, no la conozco.
sabría decirles. Perdón, este es el fruto del nogal y él se siembra hasta ya la semilla como tal, ella se entierra toda completa. Pero sí, pues comercialmente se vende, abren los frutos con una máquina especial porque ya tiene una nuez y eso es lo que comercializan. De hecho, pues son como bastante costosos porque un 105, o sea, como un cuarto de libra puede valer como unos 80.000 pesos aproximadamente. Okay. Claudia pregunta, ¿el té de Bogotá se podría tener en maceta o es muy complejo? Pues es que es una especie como compleja porque no, de hecho a veces uno encuentra muchos árboles por el problema que tiene como de los insectos. Pero sí se podría tener una materia si logramos pues conseguir las semillas, se podría colocar y dejar en nuestra casa. Que es una especie pues que es de lento crecimiento. Ok. Las abejas hacen dispersión de endosoforia. ¿Puede ampliar el papel de las mismas en esta técnica? ¿Qué especies altoandinas nativas ayudan a conservar el agua o se debe usar para proteger nacederos? Para proteger los nacedores, como ya comenté, el arboloco y el aliso. También existe otra como la verbecina, que es muy buena también. Bueno, Anónimo, buenas tardes. ¿Has hecho experiencia con las gaulterías? ¿Cómo es su proceso? Sí, en gaultería se han hecho procesos, las reventaderas son unos frutos también oscuros. Se coloca, el proceso es colocarlas también en fermentación, se pueden dejar de 24 horas a 48. Se ayuda uno con un tamiz y se lava con bastante, pues como agua para que queden como las semillas. Y germina muy fácil, o sea, se puede colocar se pueden germinar en una mezcla de tierra con cascarilla y turba. Aunque sí es una especie de lento crecimiento. Ya. Un anónimo pregunta, ¿qué técnica de propagación recomienda para el agraz Vaccinium meridionale? Pues es que es una especie que es de lento crecimiento, pues se puede reproducir por vía pues semilla, pero también pues comercialmente se hace por microestacas. Sí. Ok. Claudia dice, por favor, recomendaciones claves para germinar fresas. Fresas, bueno, bueno, las fresas se propagan por vía asexual, por estolones, entonces se pueden tener los estolones, se hacen cortes, ellos deben tener como una mezcla como de tierra, no tanta humedad porque si no les da como mucho hongo, pero si las tenemos en nuestra casa en una matera, una mezcla de tierra, cascarilla está bien. Tenemos a un anónimo que pregunta, ¿cuál es la mejor forma de propagar las especies arbustivas como Vaccinium, Bejararia y Gaulteria? Las gausterias. Sí, como ya mencioné, pues son especies que no requieren como sino del tratamiento en agua, de la extracción de la pulpa. Se coloca pues en un sustrato una mezcla de tierra, cascarilla, arroz y turba. O si no se tiene, pues se le puede incluir arena proporcionalmente. Tenemos la última pregunta. ¿Por qué no me recomiendas especies para cerca viva en el páramo? Uy, no sé, es que no recomiendo porque no me atrevería a recomendar ninguna porque pues algunas especies son como muy difíciles, ¿no? De propagar a veces como para uno ir, por ejemplo, el caso del polilepis, sé que el polilepis de hecho lo usan como cerca viva, ¿no? Pero es una especie como tan difícil de propagar que es mejor como no. Ok. ¿Qué otra? Y Se podrían tenemos, utilizar otras como el guayacán, tal vez, no sé.
Depende de la altura al que esté también. Bueno, tenemos a alguien que dice, excelente curso. ¿Cómo se germina el madroño y el zapote? Uy, el madroño, eso ya es especies, zapotes como de clima cálido. No, estas sí no tengo conocimiento, estas dos. Que ya son especies como de otro clima. De hecho, son como muy tropicales, ¿no? Hacia la selva creo que están. Bueno, Mayerly, ya no tenemos más preguntas pendientes. Magda. Listo, Nancy, muchas gracias. Mayerly también, muchísimas gracias por todo este proceso de capacitación que nos has dado. Tenemos muchas felicitaciones, asimismo, pues saludamos especialmente a Duende Verde, con Alejandro Candamil, la Corporación Corpo Caldas, Carol Andrea, Corporación Minuto de Dios, Universidad del Nariño, Universidad de Pamplona también presentes, María Carreño de Ochoa, ama de casa, interesada en estos temas, Alcaldía de Salento, Jardín Botánico de Bogotá con nuestros compañeros, Angie Ramos de Oasis, Alcaldía del Cerrito con Shirley Camacho. Un saludo muy especial a Shirley que nos está viendo en este momento, Hernando Durán, Carboni In, Alfredo Martínez, Universidad Nacional y Reserva Agroecológica Cucú Ardilla, Diana María Mora, la Universidad de los Andes también nos acompaña el día de hoy, Secretaría Distrital de Planeación con Irma Liliana Guzmán. La Universidad de Nariño, hay varias personas representando aquí en este momento. También está la Gloria Reserva Forestal, Sonia Viviana Cortés. Muchas gracias por asistir. María Consuelo, Ecointegral Limitada, Universidad CES también. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. María Eugenia Rodríguez, un saludo muy especial, familia Cadamil Rodríguez, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Colegio San Gabriel, la Subdirección Técnica del Jardín Botánico de Bogotá, William Germán Lombana, la Universidad Nacional, el IGAC con Álvaro García, Universidad Surcolombiana, con Cristian David Camacho, Universidad del Bosque, Colegio Teresita de Lixeus, Alejandra Ángel, muchas gracias por ver nuestra transmisión en vivo, la Universidad de Cundinamarca, nuevamente Universidad del Cauca, y muchas gracias a todos los que hasta en este momento están con nosotros acompañándonos. Agradecemos a Aura Mayerly por esta gran presentación, por todo su conocimiento. Asimismo a Nancy Mejía, María Claudia Pacheco y María Eugenia Torres por acompañarnos en esta parte técnica y logística de todo el proceso. Hay muchas preguntas todavía que están surgiendo de nuestros asistentes que a este momento nos están acompañando, sin embargo, y muchas felicitaciones también a Aura Mayerly. Sin embargo, estas preguntas que queden se darán a conocer con las memorias y asimismo, entonces, me queda invitarlos, como bien saben, les comenté hace 8 días, el día 19 de noviembre, entonces, tendremos otra capacitación relacionada con el control de plagas. Agradecemos a todos ustedes esta asistencia y asimismo les recomendamos que este curso o las inscripciones, el link de inscripción lo pueden también ver a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Instagram, en donde pueden entonces encontrar el link para las inscripciones de los cursos que ofrecemos desde la Subdirección Científica del Jardín Botánico. No me queda más sino despedirme deseándoles un feliz día y nos vemos el próximo jueves 19 de noviembre en nuestra próxima tertulia académica de la conservación. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Ya terminé.